Estate atento, vamos a escuchar un mensaje con palabras llenas de vida. Estamos por comenzar. Bienvenidos. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Si no tiene, le presto unos cuantos. ¿Cuántos aquí han pasado crisis? Si no, pues también le puedo ayudar con eso. Quiero darle una palabra, quiero darle una enseñanza. Yo quiero que usted ponga mucha atención, la mayor atención, porque usted tiene que entender algo, un principio bien hermoso, un principio bien poderoso en esta preciosa mañana. Vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 14, verso 13. Dice: oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Desde dónde lo siguieron? ¿Cómo lo siguieron? Oiga bien. ¿Cree usted que Jesús sabía que lo iban a seguir? Por supuesto que sí. Por supuesto. Adrede, como dicen aquí, Él se fue a un lugar lejos. Esta historia bíblica usted la puede encontrar en Marcos capítulo 6, también en Lucas 9 y también en Juan capítulo 6 también. Y es bien interesante cómo cada escritor pone esta historia. Y mi hermano, todos de cierta forma coinciden que Jesús se fue lejos. Algunos dicen que Él se fue a descansar. No es malo descansar. Ahí en uno de los relatos, leí todos los relatos, en uno de los relatos les dice Jesús a los discípulos: vamos a ir a descansar. En español, nos vamos a ir de vacaciones. ¿A quiénes les gustan las vacaciones? Jesús andaba de vacaciones. Yo ya quiero unas vacaciones. Nadie dice amén. No me importa que no diga amén, yo me las voy a dar. Amén. Sigamos entonces. Dice: la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles de comer vosotros. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¿Cuántos comieron? Todos. Y dice: y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como ¿cuántos? Como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Usted sabe que en ese tiempo no había televisión, no había Facebook, no había Instagram, o sea, no había distracción. Los hombres y las mujeres se mantenían bien ocupados. Por eso usted ve a los judíos, no sé si ha tenido la oportunidad, pero en Estados Unidos al menos usted ve a los judíos que van con los cochecitos y llevan gemelos, llevan 2 niños en los cochecitos y 3 los van siguiendo. O sea, los judíos no tienen problema, hermano. Son como cuyes. Ahora imagínense 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Imaginémonos que la mitad de aquellos hombres estaban casados. Ya solo ahí son como 7,500. Y imaginémonos otros 2,500 niños son. Imagínense cuánta multitud
multitud había en aquel lugar. Quiero que entienda el panorama. Yo creo que no menos de 10,000 personas habían en ese lugar. Y estoy siendo generoso, ¿ok? No creo yo que habían menos de 10,000 personas. Entendiendo el contexto, quiero orar para que el Señor nos hable a todos. Amén. Nos hable a todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, tanto por qué agradecerte, tanto por qué decirte gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, oh Rey, y te pedimos, Padre amado, que toda distracción y todo aquello, Padre, que quiera robarnos la bendición, Señor Jesús, de entender y recibir tu palabra, Señor, tú tomes el control. Gracias, precioso Rey. Gracias por aquellos que nos visitan por primera vez. Gracias, Señor, por aquellos que tal vez vinieron enfermos y hoy se van a llevar su milagro. Gracias, Señor, por la provisión, por la bendición, por la sanidad, por la liberación. En Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero recordarle que nosotros somos parte del reino de Dios. Quiero recordarle que Jesús no fue un hombre religioso, jamás. Jesús es el rey de este reino. El mensaje de Jesús nunca fue un mensaje religioso, fue un mensaje de reino. Amén. Amén, hermano. Y aún después de la muerte, Jesús siguió predicando el mensaje del reino. También quiero recordarle que la Biblia, ese libro preciado que usted tiene, no es un libro religioso. Es un libro que cuenta la historia de un reino, el reino de Dios. Amén. Y le hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el reino, o de algunas cosas que tiene que ver con el reino. Y hoy yo quiero hablarle de las crisis dentro del reino. ¿Cómo responde el reino a una crisis? ¿Cuál es la respuesta del reino de Dios cuando viene una crisis? Todos hemos vivido crisis. Amén. Todos hemos vivido crisis. Todos hemos vivido problemas. Todos hemos vivido circunstancias adversas, circunstancias difíciles. A eso se le llama crisis. Y hoy vamos a ver y vamos a abrir el entendimiento para conocer cómo el reino de Dios ve las crisis y cómo un ciudadano del reino tiene que ver las crisis. Amén, hermano. Una de las crisis más comunes, especialmente en Latinoamérica, son las crisis económicas. Amén, hermano. Las crisis económicas. La vida siempre se ha enfrentado a crisis en los diferentes aspectos. Las crisis siempre van a traer cambios. Hablar de crisis es sinónimo de hablar de cambios. Las crisis traen cambios. Amén, hermano. Entonces, por ejemplo, le decía la economía. Es un ejemplo muy interesante hablar de la economía. La economía siempre está cambiando. Cuando recibí una clase de economía, decía el maestro que la economía es una burbuja que se infla y luego explota, luego se vuelve a inflar y vuelve a explotar, y así sucesivamente. La economía siempre está cambiando. En la economía siempre van a haber ciclos económicos. Siempre habrán ciclos económicos, o hablando en términos de economía, ¿verdad? Ciclos comerciales o fluctuantes, ciclos fluctuantes, ¿verdad? O fluctuaciones clínicas, dice el término de economía. Entonces siempre van a haber cambios, siempre van a haber momentos buenos en la economía y siempre van a haber también momentos malos. O sea, siempre van a existir crisis en la economía. Es normal. Los cambios en la vida, así como en la economía, son naturales. Los cambios son naturales y naturalmente, valga la redundancia, los cambios traen miedos. La gente le tiene miedo al cambio. Los cambios traen temores.
Hay cambios, por ejemplo, cuando vino la pandemia, vivimos una crisis mundial y esa crisis trajo cambio. Al que nunca se lavaba las manos se aprendió a lavárselas. Amén. Aprendimos a ser más higiénicos, más limpios, más ordenados. Esa crisis, que fue una crisis sanitaria, también trajo cambios económicos, trajo crisis económicas. Y déjeme decirle que a nivel global las crisis económicas son necesarias. Las crisis económicas traen orden, nivelan. Más adelante le voy a hablar un poco de esto. Entonces, las crisis nivelan. Lo que esto significa es que cuando hay una crisis económica, no importa si usted tiene mucho dinero, va a ser afectado. No importa si usted tiene poco dinero, va a ser afectado. No importa si usted es de la clase alta, media o baja, una crisis económica le afecta a todo el mundo. Amén. Trae cambios. ¿Por qué afecta? Porque trae cambios. No importa el estatus que usted mantenga, trae cambios. El mundo ahora mismo está viviendo en crisis. ¿Cuántos somos conscientes de eso? ¿Cuántos somos conscientes de que el mundo vive en crisis? Hermano, vivimos guerras con diferentes países. Estamos viendo guerras. Estamos viendo lugares con extrema pobreza. Estamos viendo países que luchan contra la inseguridad. Ecuador es uno de ellos. Una crisis de seguridad terrible. Vemos países que están saliendo adelante frente a esas crisis de inseguridad, como el ejemplo de El Salvador, que los índices están cambiando y es loable este cambio que está viviendo este país. Estamos viendo también que muchos ricos, muchos adinerados están teniendo que dar la cara a lo que tal vez por causa del dinero, ¿verdad?, hicieron, a los abusos de confianza, a los abusos de autoridad. No sé si usted ve las noticias internacionales, pero el cristiano tiene que leer la Biblia y también leer noticias. Amén, hermano. Entonces vemos a ricos enfrentándose a la justicia. También vemos a una clase media que ya está perdiendo su lugar y está llegando a ser clase baja. Amén. Eso se está viendo, es un fenómeno y es parte de la crisis mundial que está pasando. Y si los de la clase media están bajando a la clase baja, imagínense los de la clase baja. Los de la clase baja no saben para dónde ni a qué clase van a pertenecer. Más bien saben que no existe una clase más abajo y no saben lo que va a suceder con su vida. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Amén, hermano. Entonces el mundo está en crisis. Dígale al que está al lado: nuestro mundo está en crisis. Pero yo le tengo una buena noticia. Yo le tengo una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? La buena noticia es que no todos los cambios son malos. La buena noticia es que no todas las crisis son malas. Alégrese. No todas las crisis son malas. No todos los cambios son malos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Los cambios se dan por las crisis. Amén. Los cambios se dan por las crisis. Todos los cambios vienen por las crisis. Y las crisis también son productos de los cambios. Son resultados de cambios. Amén. Algunas crisis son autoimpuestas. Algunas crisis nosotros mismos las provocamos por actuar sin sabiduría. A veces nos metemos a crisis económicas utilizando las tarjetas de crédito de manera irresponsable. Son crisis autoimpuestas. A veces nos metemos a crisis
por no actuar sabiamente, por relacionarnos con personas, por hacer negocios con personas que no deberíamos hacerlo. Entonces, existen las crisis autoimpuestas, que son las que más abundan, ¿verdad? Y también existen las crisis externas. Las crisis externas son aquellas en las que usted no tuvo nada que ver, pero son crisis que lo afectan a usted. Son crisis externas porque no tuvo nada que ver, porque no fue responsable usted, no la provocó usted. De hecho, ni siquiera la comenzó usted, pero le afectan a usted. Como por ejemplo lo que le hablaba de las crisis económicas. ¿Sabía usted que Ecuador está en una crisis económica? Amén. Pero recordemos que las crisis traen cambios. Amén. Una persona que entró en una crisis no puede seguir actuando de la misma manera. Tiene que hacer cambios en la vida. Si usted entró en una crisis económica, usted no puede seguir gastando lo mismo. Usted no puede seguir con lo mismo. Usted no puede seguir con el mismo internet en la casa. No puede seguir con la televisión con cable. Tiene que tener o tiene que hacer cambios. Amén. No puede usted esperar salir del hueco si usted no hace cambios. Si usted tiene una crisis matrimonial, usted no puede esperarse en levantar el matrimonio, salir de la crisis matrimonial actuando de la misma manera. Necesariamente tenemos que hacer cambios. Es insensato creer que vamos a ver resultados diferentes actuando de la misma manera. Entonces la crisis trae cambios. Amén, hermano. A los seres humanos, a las personas, no les gustan los cambios. No les gustan hacer cambios en la vida. Pero los cambios dentro del reino de Dios son normales. ¿Me está escuchando? Los cambios dentro del reino de Dios son normales. Quiero que entienda, el reino de Dios nunca cambia, pero todo dentro del reino cambia. Voy a repetir, los cambios en el reino de Dios son normales. Aunque el reino nunca cambia, muchas cosas dentro del reino sufren cambios. Solo el hecho de que usted vaya creciendo, solo el hecho de que usted vaya madurando, ya usted está sufriendo un cambio. Y no nos gustan los cambios. Mi hija a veces me dice: me duelen los huesos, me duelen las rodillas. Papi, me duele, caliéntame los huesos. Porque ella está sufriendo un cambio. Está creciendo. Entonces los cambios no nos gustan, porque muchas veces los cambios son dolorosos, pero los cambios son necesarios. Amén. Aunque no nos gusten, los cambios son necesarios. Por ejemplo, tal vez algunos aquí son hermanos ya viejos, no viejos físicamente, sino ya de estar con nosotros. Quienes han estado desde el principio saben que hemos vivido tantos cambios, y que si se van por unos meses, por un año, cuando regresen, ya vamos a estar en lugar diferente. Ya vamos a estar haciendo cosas diferentes, porque en el reino de Dios son normales los cambios. Es más, déjeme decirle algo. El día de ayer ya cerré el trato, ya cerré el contrato para mudarnos de este lugar a un lugar más grande. Más grande. No, hombre, déselo más fuerte al Señor. Aleluya. Más grande. Más grande significa un reto más grande. Amén. Un reto más grande. Después vamos a hablar de esto. Entonces, en el reino de Dios los cambios son normales. Estuvimos en un edificio, no sé si se recuerdan, en aquel edificio que entraban como unas 200 personas. Después nos fuimos a otro edificio al frente.
Después nos mudamos para el valle, ¿se acuerdan? Después del valle para acá. Cambios. Cambios. A mí me decían, no va a ir la gente al valle, está muy lejos. Sí va a ir, porque somos un reino, y en el reino hay cambios. Los cambios son necesarios, y el resultado de ese tiempo que estuvimos en la Fundación Henry Davis es formidable. No tengo tiempo para contárselos, pero entienda esto: los cambios son normales en el reino, son normales, son necesarios. Ahora, primer principio que usted tiene que entender: la forma en cómo enfrenta el cambio o la crisis determina el éxito dentro del reino. Repito, la forma en cómo usted enfrenta las crisis, en cómo usted enfrenta los cambios, determinan que usted sea un hombre exitoso dentro del reino. Repito, en el reino hay cambios. Los cambios son normales en el reino, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Pero la forma como usted enfrenta los cambios y las crisis van a determinar si usted es exitoso o no dentro del reino de Dios. Y hoy va a aprender cómo enfrentarlas. Amén. Estamos aquí todavía. Cambios, le dijimos a los líderes. Vamos a armar y desarmar todos los días. Cambios. Vamos a estar en carpas. Cambios. Ya el Señor dijo, es suficiente. Ahora vamos a un lugar, a otro lugar. Cambios. Pero hay quienes dijeron, no, yo no quiero. No, mucho trabajo. La forma en cómo enfrentamos los cambios, la forma en cómo enfrentamos las crisis. ¿Ok? Entonces, la habilidad de manejar los cambios y de obtener un beneficio en la crisis es normal en el reino de Dios. Repito, la habilidad de manejar cambios, la habilidad de obtener beneficios en medio de las crisis, voy a ponérselo de otra forma, es la voluntad de Dios para su vida. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios quiere, en otras palabras, que usted tenga habilidad para enfrentar cambios. Dios quiere que usted tenga la habilidad, oiga bien de lo que le estoy diciendo, de obtener un beneficio en medio de una crisis. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es una crisis? Es algo que yo no ocasioné. ¿Qué es una crisis externa? Es algo que yo no ocasioné. Es algo de lo que yo no soy responsable. Es algo que yo no puedo controlar, pero es algo que me afecta. Es algo que viene a mi vida y me afecta. La crisis económica, la crisis sanitaria, cualquier crisis. Hay crisis en la vida. Perdiste a un ser querido, es una crisis. Perdiste un hijo, es una crisis. Te divorciaste, es una crisis. Perdiste un año de estudio, es una crisis. Perdiste el empleo, es una crisis. Perdiste un día, el jefe pues tomó decisiones equivocadas, perdió su empresa y un día llegó tu carta de despido. Es una crisis porque ahora tú tenías un auto que tenías que pagar, un arriendo que tenías que pagar con el salario que tenías, pero ahora ya no lo tienes. Estás en una crisis. Ahora repito, es algo que usted no ocasionó, es algo que usted no es responsable, es algo que usted no controla, pero es algo que le afecta. Es algo que viene y le afecta. La forma de cómo usted enfrenta esa crisis va a determinar si usted es exitoso o no. La forma de cómo usted enfrenta la crisis, la habilidad de manejar los cambios, la habilidad de obtener un beneficio de la crisis, es lo que Dios quiere para su vida. Es la voluntad de Dios para su vida. Amén, hermano. La economía es algo que nos afecta a todos, pero nadie la puede detener, nadie puede pararla. La crisis económica no la puede parar un pastor, no la puede parar un economista, no la puede parar, ni el presidente la puede parar. Nadie la puede parar, porque es una crisis que es natural y viene,
pero sí podemos sacar provecho de ella. Pero sí la podemos enfrentar de manera sabia, de manera correcta. La crisis es un evento, una circunstancia que no controlamos, que no somos responsables, pero sí podemos actuar de manera diferente a cómo enfrenta cómo la enfrenta el mundo. Por ejemplo, tenemos que cambiar la mentalidad de una crisis. Por ahí comienza. Tenemos que cambiar la percepción de las crisis. Por ahí comienza todo. Hablemos de un evento que no podemos controlar, que no tenemos culpa. Ya le hablé un poco de la economía. Hablemos de un huracán. Un huracán es un evento que no podemos controlar. No es culpa suya, no es culpa mía, no es culpa de nadie, pero los huracanes suceden. Amén, hermano. Una crisis es un huracán. Pero si usted observa un huracán, los huracanes siempre están en movimiento. Quiero que entienda eso. Las crisis siempre están en movimiento. No son eternas. No sé, aquí en Ecuador casi no se dan mucho los huracanes. En mi país, Honduras, pasan un montón de huracanes. Y uno los va monitoreando. Comienzan de un lado. Hace un año, creo, año y medio, pasaron 2 huracanes el mismo año. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Comenzó en una punta del país que se llama, un departamento que se llama Gracias a Dios, y terminó en uno que se llama Cotepeque, que es donde yo vivía. Lo interesante es que cuando usted ve un huracán es una crisis. Usted se da cuenta que los huracanes están en movimiento. Y eso es lo primero que usted tiene que entender de una crisis. Las crisis siempre están en movimiento. Amén. No son eternas. Tienen un comienzo y tienen un fin. Cuando un huracán pasa por un lugar, arranca todo lo que es débil. Usted tiene que ir entendiendo lo que yo le estoy diciendo. En el reino de Dios hay huracanes. En el reino de Dios hay huracanes. En la iglesia hay huracanes. Usted lee la historia de la iglesia y siempre usted va a observar que se ha levantado gente queriendo dividir a la iglesia, queriéndole hacer daño a la iglesia. Siempre usted lee la historia, usted lee incluso la Biblia, y siempre va a encontrar gente que levanta huracanes. Pero cuando un huracán pasa por un lugar, lo primero que hace el huracán es arrancar lo que es débil. Mire qué interesante. Número 2, cuando un huracán pasa por un lugar, destruye, arranca todo árbol que está podrido. Arranca todo árbol que está podrido. Un huracán levanta la basura. Amén. Un huracán levanta la basura. Cuando pasó el huracán en Honduras, nosotros fuimos a ayudar. Y me recuerdo que había algo que nos impactó a todos los pastores que andábamos ahí. ¿Sabe usted que toda la basura la tiran a los ríos? Especialmente el hondureño tira la basura a los ríos. Hay basurales por todos lados. Pero fíjese que el huracán levantó la basura y fue como una cosa bien extraña. Agarró toda la basura y la fue a tirar a los pueblos. Como que el Señor dijo, o la naturaleza dijo, tome su basura. Era tremendo. Los ríos volvieron a su cauce. Mire, todo volvió a su estado original. Entonces los huracanes son crisis que no tenemos nada que ver, pero los huracanes se mueven. Los huracanes arrancan los árboles podridos. Los huracanes, mire, que arrancan lo que es débil. Los huracanes remueven las construcciones mal hechas. Porque como a veces, ¿verdad?, a las personas no les gusta hacer las cosas bien hechas. Aquí voy a hacer una media agüita. Para ahorrarme voy a ponerle esto nada más. Y viene un huracán y se llevó la media agüita.
Entonces, viéndolo de esta manera, una crisis no viene para destruir. Una crisis viene para corregir. Una crisis viene para purificar. ¿Aló? Usted tiene que entender esto. Señor, conéctanos en el Espíritu. Una crisis no viene para destruir. Una crisis viene para ordenar. Una crisis viene, mi hermano. Ay, pero pobrecito aquel que construyó. Estaba mal construido. No estaba construido. En Estados Unidos, por el área de Miami, hay muchos huracanes. Pero en Estados Unidos, yo era constructor, yo tenía una empresa, una compañía de construcción, y nosotros nos regíamos a los códigos, a las reglas. Habían inspectores. No eran las mismas reglas en Miami o en la Florida que las mismas reglas en New Jersey, porque en New Jersey no hay huracanes, en la Florida sí. Entonces, cuando venían los huracanes, salía a flote quienes no habían cumplido la ley de la construcción. Allá la ley es a tantos centímetros, a tantos pulgadas del piso tiene que ir un tomacorriente por las inundaciones. Entonces, cuando viene una crisis, una crisis natural, viene a corregir lo que está mal hecho. Pero si una persona lo ha hecho bien, se mantiene en medio del huracán, en medio de una crisis. Y hoy usted tiene que entender que cuando vienen crisis a su vida, no vienen para hacerle daño. Se lo voy a decir bíblicamente. Dice la Biblia que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios puede sacar beneficio de una crisis. Dios puede transformar una crisis en una tremenda bendición para su vida. ¿Lo cree o no lo cree? Dios puede hacerlo. Viene un huracán. Sacude todo lo que está débil y lo que está fuerte. Lo sacude todo, ¿verdad? Amén. Pero después viene la calma y nuevas cosas surgen. Nuevos árboles vuelven a florecer. Nuevas casas se vuelven a construir. Amén. El huracán, la crisis, lo que hizo fue remover todo y sacar lo que estaba malo y dejar solo lo bueno. Amén, hermano. Entonces quitó lo que no estaba bien cimentado, lo que no estaba bien edificado. Las crisis en el matrimonio vienen, pero cuando usted no está bien edificado, el matrimonio se destruye. Pero cuando está mal edificado, el matrimonio perece. ¿Está aquí todavía? Yo vengo a decirle de parte del Señor: no importa la crisis que venga para el mundo, usted está edificado sobre la roca que es Cristo Jesús, y nada lo puede mover, nada lo puede arrancar, nada lo puede destruir, porque así lo dijo Jesucristo. Las crisis en el reino quitan aquello que no está bien cimentado. Las crisis en el reino purifican, ordenan. Amén. Entonces, usted tiene que edificar sobre roca. Usted tiene que edificar bien. Pastor, explíqueme. Ay, pastor, nos estamos conociendo con esta muchacha, pero ya nos comimos el pastel antes de la boda. Entienda, la Biblia dice, Jesús dice que habían dos personas que edificaron. Uno edificó sobre la arena y otro sobre la roca. Soplaron vientos y tempestades, vinieron crisis, tanto para el que edificó bien como para el que edificó mal. Todos vamos a tener crisis en el matrimonio. La diferencia es que el que edifica bien va a permanecer y el que edifica mal va a perecer. ¿Aló? Entonces, está en una relación, hágalo bien, edifique bien, para que cuando venga la crisis no lo
destruya. Y usted puede decir: estoy cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor mío, Señor de mi matrimonio, Señor de mi casa, Señor de mi economía. Ecuador ha sido sacudido y Ecuador seguirá siendo sacudido. Ecuador vive crisis y Ecuador vivirá más crisis. Porque hasta que no se doblegue el Ecuador frente al creador de todas las cosas, seguirá viviendo en crisis. Pero yo vuelvo a decirle y vengo a repetirle hasta que se le quede en el fondo de su corazón: no importa la crisis que esté allá afuera, usted está en Cristo Jesús. La iglesia estamos edificados en Cristo Jesús y Él es el que nos guarda, el que nos protege. Yo creo que en medio de la crisis la iglesia levantará nuevos negocios. Yo creo que en medio de la crisis la iglesia tendrá nuevas ideas. Amén. Nuevos emprendimientos surgirán en la iglesia. ¿Lo cree o no lo cree? Todo, escuche bien, todo hombre que se levantó, todo hombre que fue grande en la Biblia, su grandeza comenzó en una crisis. Usted tiene que entender esto. Yo vengo a decirle que a nosotros los hijos de Dios, para nosotros los hijos de Dios, la crisis es nuestra amiga. No, usted no me lo entiende. Para el que tiene una mentalidad de reino, la crisis es su amiga. No todas las crisis son malas. No todos los cambios son malos. Todo hombre grande en la Biblia, su grandeza comenzó en una crisis. Pregúntele a Moisés. Entonces, son buenas las crisis. Moisés estaba en el peor momento de su vida. Pregúntele a José. Era un esclavo, estaba preso. Pregúntele a quien usted quiera. Todo hombre que fue grande en la historia, su grandeza comenzó en una crisis. Y Ecuador está en una crisis. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Su grandeza va a comenzar en una crisis. Pero usted tiene que cambiar el pensamiento. Usted tiene que ser transformado de entendimiento. No podemos detenernos frente a una crisis. No podemos detener la crisis, pero no podemos detenernos frente a la crisis. No podemos controlar una crisis, pero sí podemos controlar nuestra mentalidad. Sí podemos controlar nuestros pensamientos. Sí podemos controlar la percepción de aquella crisis. En otras palabras, podemos interpretar la crisis a beneficio nuestro. Podemos interpretar la crisis a beneficio nuestro. Dios quiere que usted sea como Él, a imagen y semejanza de Él. Usted es un ciudadano del reino de Dios. Aunque está en este mundo, no piensa como el mundo. No ve las crisis como las ve el mundo. Aunque usted esté en este mundo, no actúa como los del mundo, sino que actúa como actúa su rey. Le expliqué que el ciudadano se parece al rey. Amén. Y yo quiero decirle que nuestro Dios, nuestro rey, ama las crisis. ¿Qué dice, pastor? Sí, ya se lo voy a demostrar. Dios ama las crisis. Usted les tiene miedo, Dios las ama. Hay que cambiar la percepción de las crisis. Hay que cambiar la forma en cómo vemos las crisis. Hay que cambiar la forma en cómo vemos los cambios. Amén, hermano. La única manera de cómo Dios puede mostrar su poder es a través de las crisis. Repito, la única manera
de cómo Dios puede mostrar su poder es a través de una crisis. Por eso Dios ama las crisis, porque es la forma en cómo Él se puede manifestar, es la forma en cómo Él se puede dar a conocer. Sadrac, Mesac, Abednego, fuego, horno. ¿Usted conoce la historia? Sadrac, Medrac, Abednego, fuego. ¿Qué dijo Dios? Métanlos, porque quiero mostrarme. Y cuando el rey vio al horno de fuego, dijo: ¿no eran 3 los que metimos? Porque hay un cuarto, y ese cuarto se parece al hijo de los dioses. Dios ama las crisis, porque es a través de las crisis que Dios se puede mostrar. Amén. Usted no me entiende lo que le estoy diciendo. Si usted no tiene una crisis, usted no va a ver la gloria de Dios. Aunque pase por el fuego, no se va a quemar. Hoy tiene que cambiar la percepción, la mentalidad de las crisis, de cómo usted ve las crisis. Métalos al fuego, dijo. Pero Señor, métalos al fuego. Bueno, Daniel, por ejemplo, está Daniel, los leones. ¿Y qué dijo el Señor? Métanlos. Meta a Daniel en el foso de los leones, pero se lo van a comer. Métalo. Que yo le voy a demostrar al gobierno. Escuche bien. Daniel lo meten al foso de los leones. El rey, la autoridad estaba a la expectativa de qué iba a pasar con Daniel, si se lo iban a comer o no. Los leones estaban hambrientos, así como usted ahorita. Está Daniel, están los leones, y Dios dice: métanlo, porque le voy a demostrar al gobierno de ese entonces que mi pueblo puede dormir, puede estar, puede habitar en medio de leones. Mire qué tremendo. Voy a demostrarle a la autoridad, voy a demostrarle al sistema que mi pueblo puede vivir tranquilamente en medio del peligro. Eso es Dios en medio de una crisis. Puede vivir mis hijos en medio de grandes peligros. ¿Cómo Dios ve las crisis? Dios ama las crisis. El verdadero hijo de Dios no le teme a las crisis, sino que resplandece en medio de ellas, se levanta en medio de ellas, florece en medio de ellas, prospera en medio de ellas. Usted lo tiene que entender. Usted lo tiene que entender. En medio de la crisis más grande del mundo, nosotros logramos comprar equipos cuando no había nada. Abrimos iglesias, construimos en Ambato. Los verdaderos hijos de Dios no le tienen miedo a las crisis, florecen en medio de ellas, resplandecen en medio de ellas. Aquellos 3 resplandecieron en medio del fuego. Daniel sobresalió con los leones. Quieto, gatito, les decía. Entonces Dios ama las crisis. Dígale que está al lado: mi Dios ama las crisis. Aleluya. Yo le decía a los hermanos, escuchen, la vida se trata de conceptos, les decía. Yo les explicaba a los líderes, estaba en una enseñanza, y les decía que la vida se trata de conceptos. Un concepto mal equivocado de la vida va a destruir tu vida. Un concepto errado de padre va a destruir tu paternidad.
Un concepto errado de matrimonio va a destruir tu matrimonio. En la vida los conceptos son importantes. Amén. Los conceptos, un mal concepto de un pastor va a destruir su fe. En la vida los conceptos son importantes. Un mal concepto de una crisis puede destruir tu vida. Por eso muchos hasta se suicidan en medio de una crisis. Tenemos que cambiar la percepción, el poder de la percepción, el poder de los conceptos. Según el nombre que le ponga a una cosa, esa cosa va a tomar su valor y su realidad. Según el nombre que le ponga a algo, esa será la realidad de esa cosa. ¿Sabe usted que en Asia la palabra que se usa para crisis es la misma palabra que se usa para oportunidad? ¿Qué dice el ecuatoriano? Crisis. ¿Qué dice el asiático? Oportunidad. ¿Qué dice el ecuatoriano cuando ve a un perro? ¿Qué dice un chino? Chifa dice. Chaulafán. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano. La misma palabra para crisis es la misma palabra para oportunidad. O sea que usted decide si le llama crisis o le llama oportunidad. El nombre que le ponga, eso va a ser en su vida. Dígale que está al lado, oportunidad. Piense en un problema y diga oportunidad. Piense en una crisis y diga oportunidad. Piense en su matrimonio y diga oportunidad. Así ve el reino de Dios las crisis. Vuelva a decir oportunidad. Dígalo fuerte, oportunidad, 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 aleluya. La crisis que me venga la voy a ver como una oportunidad en mi vida, como una oportunidad en mi corazón. Dígale que está listo, el que está al lado, dígale estoy listo para mi próxima oportunidad. Dígale. Sí sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Estoy listo para mi próxima oportunidad. Lo que significa una cosa para ti, eso determina la respuesta que darás frente a ella. ¿Aló? Lo que significa una cosa para ti, eso determina la respuesta que vas a dar frente a ella. Oportunidad. Oportunidad. Uy, si se viniera otra pandemia. Oportunidad. Claro. Oportunidad. Métaselo ahí en el corazón, en su mente. Oportunidad. Por eso, escúcheme bien, por eso un ciudadano del reino puede dormir en medio de una tormenta. Escuche, por eso un ciudadano del reino puede dormir en medio de una tormenta, porque no ve una crisis, ve una oportunidad. Dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo en una barca. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y una crisis golpeaba su barca, ¿verdad? Olas golpeaban, vientos golpeaban, una gran tormenta azotaba la barca. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús seguía dormido. Había un discípulo, unos dos discípulos que eran ecuatorianos, y estaban gritando: hoy sí nos morimos. Hasta aquí llegamos. Ave María Purísima, las tres divinas personas.
Dice que unos discípulos ahí estaban clamando: ay, ¿ahora qué va a ser de nosotros? Nos vamos a morir. Ahora sí está fea la cosa, de esta no salimos. Hoy sí nos botan. Hoy sí ya no estudia mi hijo. Hoy sí hasta aquí llegué. Como me dijo alguien, me dijo una esposa frente a su esposo: es que mi esposo es bien falto de sabiduría. Ya sé, le dije. Porque fíjese que nos llevó a comer y todo estaba bien bonito, pero al terminar dijo: quiero decirles que esta es la última vez. Y estábamos de aniversario, pastor. Dañó. Mire, esta es la última vez que salimos a comer. Dígale que está, ojalá si fuera su esposo el que está al lado, dígale: oportunidad de ver la provisión de Dios, oportunidad de ver la gloria de Dios, oportunidad de ver el amor de Dios sobre nuestra vida, oportunidad de ver la provisión y de saber que Él es mi pastor y nada me faltará. Oportunidad. Y dice la Biblia que Jesús dormía. Y llegaron los discípulos gritándole: maestro, ¿no ves que perecemos? ¿Acaso no te importa? Maestro, en medio de la tormenta. Y cuando usted lee, la Biblia dice que Jesús le pregunta: ¿por qué me despertaste? ¿Qué? ¿Qué acaso no ve que es una tormenta? Es que alguien que entiende y tiene la percepción del reino no es una tormenta. Jesús les pregunta: ¿por qué me despertaste? El discípulo le dice: ¿acaso no ves? ¿No ves que perecemos? Y a veces así se siente uno. ¿Acaso Dios no ve que ya no tengo trabajo? ¿Acaso Dios no ve que ya me botaron? ¿Acaso Dios no ve que ya me cortaron la luz? ¿Acaso Dios no ve? Dios sí ve, pero ve diferente a como tú ves. Ve diferente a como tú ves. Él no ve una crisis. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve? Cuando el discípulo le dijo: ¿acaso no ves? Jesús se paró y le dijo: ese es tu problema. Ves mucho con tus ojos. ¿Está escuchándome? Ese es el problema del cristiano. Ve mucho el desempleo, ve mucho la crisis de allá afuera, ve mucho la delincuencia y deja de creer. ¿Acaso tú no ves? Ese es tu problema, que ves mucho. Contamos las finanzas y me dicen los que me ayudan a administrar: ¿qué vamos a hacer? Ese es el problema. ¿Ustedes ven con esos ojos? La fe nunca se va a probar cuando las cosas están bien. Jesús le dijo al discípulo: ¿dónde está tu fe? La fe siempre se va a probar en medio de las crisis. La fe siempre se va a probar en medio de las circunstancias difíciles. Nunca será probada la fe en los tiempos buenos. La fe se prueba en los tiempos duros, en los tiempos malos. Ahí se prueba la fe. Usted y yo no nacimos de nuevo, no nos sacaron del mundo solo para recitar la palabra, nos sacaron del mundo para vivir la palabra. Y si decimos que tenemos fe, vamos a vivir por fe. En medio de la crisis vamos a creer que Dios está con nosotros y Dios cambiará la tristeza en alegría, el llanto en alegría, el lamento en gozo, porque ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra fe. Jesús, como les decía la otra vez, les había preguntado así unos 2 días a los discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo?
los discípulos le dijeron: tú eres el Cristo, y lo creyeron. Lo creyeron. Había una promesa desde el Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías, iba a morir en un madero, iba a salvar a la humanidad. Pero la crisis hizo que los discípulos se olvidaran de la promesa y se olvidaran de lo que habían creído. Había una promesa que vendría un Mesías, y habían creído que el Mesías estaba con ellos. La crisis, cuando la ves de forma equivocada, hace que se te olviden las promesas que Dios te ha dado. Y Dios cumple sus promesas. Entonces Jesús les dijo: ¿qué me dijeron hace algunos días? ¿Que quién era yo? ¿De quién era yo? El Cristo. ¿Que acaso no hay promesas que el Cristo, que el Mesías va a morir crucificado en un madero? Sí. Entonces, ¿ya me puedo dormir? No entiendo. No me va a matar la tormenta, porque hay una promesa para mí. No me va a matar la crisis, porque hay una promesa, hay un propósito para mi vida. Las promesas son más fuertes que las tormentas. Las promesas son más fuertes que las crisis. Y usted tiene promesas y tiene que creer las promesas. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pedazo de pan, dice la promesa. Ponémela, por favor. Crea las promesas. No hay justo. Salmos 37:25. Ahí hay una promesa para ti. Porque Cristo dormía en la tormenta, porque Él tenía un propósito y sobre Él reposaban grandes promesas. ¿Por qué deberías estar confiado en medio de una crisis? Porque tú tienes un propósito. Porque hay muchas promesas para ti, y una de las más hermosas está ahí: joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Esa promesa es para usted y para sus hijos. Esa promesa tiene que cambiarle la mentalidad a la iglesia. Las promesas son más poderosas que las crisis, que las tormentas. Controlar la percepción del problema no es negar el problema. Jesús no negó la tormenta. Jesús controló la respuesta frente a aquel problema. Nada puede destruir a un hombre con promesas. Nada puede destruir a un hombre con propósito. Amén. Cuando estás frente a la crisis, tienes que responder ante ella. Tienes que responder frente a la crisis. Tienes que dar una respuesta que no tenías planificado, porque es una crisis. Pero tienes que cuidar de cómo es la percepción que tienes de esa crisis. Nadie está preparado para la crisis, pero no estamos solos en medio de una crisis. Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que responder de manera diferente frente a una crisis, porque no estamos solos. Terminemos esto. Jesús, creativo frente a 5,000 personas. ¿Se acuerda la historia que leímos al principio? Los discípulos vinieron y dijeron: Señor, la gente tiene hambre y no había nada que comprar. Cuando usted lee las diferentes historias, los diferentes relatos de la misma historia, usted se va a dar cuenta que ellos estaban a 3 días de camino. Si iban a comprar, se iban a tardar 6 días, 3 de ida y 3 de venida. Pero Jesús les dice a los discípulos: denle de comer ustedes. Lo maravilloso de este milagro, escúcheme bien, lo maravilloso de esto es que Jesús sabía, escuche. Lo maravilloso de este milagro es que Jesús sabía que la habilidad estaba dentro de los discípulos. Te tiene que entender esto. Denle de comer ustedes. Jesús creyó que la habilidad de darles de comer a las multitudes estaba en los discípulos.
No importa lo que está pasando alrededor tuyo, Dios sabe que tú le puedes dar de comer. No me entiende. No importa lo que está pasando alrededor tuyo, Dios sabe que tú lo puedes resolver. Dios sabe que tú lo puedes resolver. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Piensa. No actúes de la misma manera. Dios creó la crisis. Dios se fue lejos, les dije al principio. Él sabía que la gente lo iba a seguir. Él sabía que no iban a tener que comer. Él lo sabe todo. Dios creó la crisis y les dijo a los discípulos: resuélvanlo ustedes. Ustedes lo pueden hacer. Dios sabe que usted lo puede resolver. Dios sabe que usted tiene la capacidad para resolver ese problema, resolver esa crisis. Ellos pensaban que la única solución era irse 3 días y regresar. Pero Jesús sabía que había otra forma y que se les tenía que ocurrir otra forma. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a usted en medio de la crisis? Vamos, tienes que ser creativo. ¿Qué es una crisis, pastor? ¿Qué es una crisis, pastor? Dígamelo. Es la forma de ser creativo. Es la oportunidad de ser creativo. Es la oportunidad de hacer cosas diferentes. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a usted? Vamos, tú lo puedes hacer. Vamos, tú puedes inventar algo nuevo. Deja de pensar solo de una sola forma. Piensa diferente, sé creativo. Tú eres hijo mío, tú eres imagen y semejanza mío. Vamos a inventar, a levantar algo nuevo. Tú vas a salir adelante. Dentro de ti está la semilla para que seas triunfador en medio de una crisis. Tú no eres un perdedor, tú no eres un fracasado. Tienes la oportunidad de levantarte y florecer en medio de una crisis. Tienes la oportunidad. Tú eres un hijo de Dios. Yo le he dicho a los pastores: las ideas gobiernan el mundo. Una crisis es la oportunidad para que surjan nuevas ideas. Las ideas son más poderosas que la muerte. Porque hay gente que tuvo ideas y se murieron, pero sus ideas siguen vivas. Mire, alguien se inventó el foco. Ya murió, pero su idea sigue viva. Crisis es la oportunidad de ser creativo. Crisis es la oportunidad de levantarte. Ceviches de la Rumiñahui. Perdón que le voy a hacer y no me están pagando. Conozca la historia de ceviches de la Rumiñahui. Conozca la historia de la Coca-Cola, que comenzó como un jarabe y ahora no la puede ni dejar usted. Conozca la historia de la Pizza Hut. KFC no me la sé, pero algo bueno ha de ver ahí para que todo el mundo vaya. Crisis es la oportunidad de ser creativos. Yo quiero que usted empuñe sus 2 manos y en un acto simbólico cierre sus ojos y levántese de su asiento diciendo: oportunidad, 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 oportunidad. Búscanos en Spotify como La Palabra MBIS.